Le presentamos la escalofriante historia de una niña en Nuevo México que fue asesinada el día de su 10º cumpleaños. Michelle, why did you leave your little girl in the... Y tenga usted mucho cuidado, miles de migrantes son víctimas de fraude. Le diremos cuál es el plan del FBI y el gobierno mexicano para terminar con ellos. Tiene la solución perfecta a cambio de un dinerito. Una impactante persecución policial en California. Un criminal que está dispuesto a arriesgarlo todo para poder salvar el pellejo. Protesto. Y sale a la luz la verdad, la ambición, la soberbia del futbolista Cuauhtémoc Blanco y por qué se lanzó a ser alcalde de Cuernavaca. El futbolista lo niega todo. No voy a renunciar. La hambruna y el calvario caracterizan a Venezuela, pero Nicolás Maduro pierde la cabeza y planea gastarse millones de dólares en una película sobre la vida del comandante Chávez, queriendo hacerle competencia a los más grandes de Hollywood. Abusadores que son, ¿vale? En vivo, transmitiendo a todo Estados Unidos y el resto de América. Esto es Noticiero Cierre de Edición con Pedro Ferriz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Cierre de Edición. Les saluda con mucho gusto su amigo Pedro Ferriz. Comenzamos con los detalles de un horrible crimen. Justo el día de su cumpleaños, una niña de tan solo 10 añitos fue asesinada por su madre en complicidad con su novio y la prima de este. Pero dejemos que Carlos Vázquez nos relate esta historia que lo va a dejar con la piel helada. Adelante, Carlos. Quienes conocían a Victoria Martins, de 10 años de edad, la recuerdan como una niña dulce e inteligente. Y aún no entienden cómo pudo terminar de la forma más horrenda. La policía, quien llegó al lugar tras una llamada de emergencia tras una presunta pelea, encontró su cuerpo mutilado, con señas de torturas y abuso sexual, dentro de una tina, en el baño de un apartamento en un complejo de edificios en Albuquerque, Nuevo México. Michelle, why did you leave your little girl in the apartment? De inmediato fue arrestada su madre, Michelle Martin, y su novio, al que apenas hace un mes había conocido por internet, Fabián González. Did you have anything to do with the death of this girl? No, I didn't. Can you tell us anything about what happened? Just didn't have anything to do with it. Then why are you in handcuffs? Además, se giró una orden para detener a la prima de González, Jessica Kelly, una ex convicta que recién había salido de prisión y quien resultó herida al tratar de escapar cuando llegó la policía. Nadie estaba preparado para conocer los horrendos detalles de los últimos minutos de la vida de la alegre niña asesinada con brutalidad el día que cumplía años. El informe asegura que la menor fue inyectada con metanfetamina para calmarla para que González pudiera tener relaciones sexuales con ella, mientras su prima le tapaba la boca. La madre de la víctima se limitó a observar. Luego fue estrangulada y apuñalada antes de ser desmembrada y prendida en fuego. Una fianza de $1 millón en efectivo ha sido fijada para González y Martins mientras se interroga a Kelly y el monstruo que estaría detrás del horrendo crimen. Carlos Vázquez, Noticiero Cierre de Edición. Momentos de pánico se vivieron en el aeropuerto de Omaha, en Nebraska. Un hombre que se vestía solamente en sus calzoncillos logró saltar la valla de la terminal aérea, se robó un vehículo y lo estrelló en contra de un avión de la aerolínea Southwest. El hombre había sido visto a las afueras del aeropuerto gritando que lo querían matar. Cuando un agente de la policía se le acercó, huyó hacia la pista. Al menos 3 personas resultaron heridas en este incidente. En Italia continúan las intensas labores de rescate, pero las esperanzas de encontrar sobrevivientes se van perdiendo cada hora que pasa. La cifra oficial de muertos ya ascendió a 281. En estos momentos se han producido más de 60 réplicas al fuerte sismo. La más fuerte de estas réplicas de 4.8 grados en la escala de Richter, complicando así más la labor de los socorristas. De regreso a los Estados Unidos, una intensa cacería está por iniciar. Los indocumentados llegan a los Estados Unidos, buscan ayuda y encuentran un sinnúmero de estafadores
que les prometen el oro y el moro para regularizar su situación migratoria, convirtiéndolos en víctimas del fraude migratorio. El gobierno de México y el FBI van a unir esfuerzos para castigar a los verdaderos culpables, como nos asegura José Ábalos. Adelante, José. Si no llego en ese momento con mi esposa, manda un cheque de $1,000 a una casa de cambios en Vallarta. Él es el jalisciense Antonio Bañales. Su esposa estuvo a punto de ser víctima de una estafa telefónica, por la que casi paga $1,000. Mi esposa recibió una llamada que Felipe tuvo un accidente allí en una gasolinera y que tenía que mandarle un dinero a esta persona hasta Jalisco, a Puerto Vallarta, para que no repartiera, no dijera ese caso a la policía. En este país existen todo tipo de fraudes. Entre los más comunes están los migratorios y las extorsiones telefónicas. Por eso, el gobierno de Estados Unidos suma esfuerzos con el de México y lanzan la iniciativa Juntos contra el Fraude. Hay tipos sumamente hábiles que logran convencer al menos educado de que tiene la solución perfecta a cambio de un dinerito. Y es que la tecnología permite a los criminales ocultarse con mayor facilidad. Cada día hay nuevos fraudes. Cada día hay personas criminales que están trayendo nuevas ideas de cómo defraudar a la comunidad. Tristemente, los fraudes, año con año en este país, despojan a sus víctimas de más de $1,000 millones. Esto, por supuesto, sin contar lo que estos astutos criminales le roban a las personas que deciden nunca reportar la estafa. José Ábalos, noticiero Cierre de Edición. El candidato republicano Donald Trump está contra la pared. Construyó su campaña bajo la amenaza de deportar a 11 millones de personas. Ya se dio cuenta que no puede y quiere suavizar el discurso. Pero pues el gallinero ya está alborotado. Sus aliados están furiosos y amenazan con dejarlo solo. Vamos hasta Nueva York con nuestra corresponsal Ángela González. La información. Adelante. Ni con Dios ni con el diablo. Donald Trump se encuentra preso en el mensaje que le valió ganar la candidatura republicana. Muchos de sus seguidores se encuentran decepcionados ante la posibilidad de que el candidato suavice su postura sobre los inmigrantes indocumentados. Su nuevo mensaje de expulsar únicamente a los criminales y no una deportación masiva de 11 millones de indocumentados ha causado cierta decepción entre sus más acérrimos seguidores. La excandidata a la vicepresidencia, Sarah Palin, manifestó que si Trump cambia el tono de su mensaje, significaría una tremenda desilusión para quienes se sintieron atraídos por su discurso. Bueno, a mí me parece que es como una espada de doble filo, porque sí, puede conseguir bastante votos, pero al mismo tiempo yo creo que le puede afectar bastante con el Partido Republicano, sobre todo porque esa era su bandera. El rechazo del voto latino y su continuo ataque a los mexicanos han mermado sus posibilidades de llegar a la Casa Blanca. Por eso el candidato le ha bajado el tono a su discurso y ahora quiere acercarse a las minorías hispanas. En un afán por librarse de su etiqueta de racista, Donald Trump expondrá su plan migratorio en un discurso programado para este próximo 31 de agosto en Phoenix, Arizona. Desde Nueva York, Ángela González, Cierre de Edición. Del lado demócrata, Hillary Clinton sigue salvándose de la investigación en su contra. Una extensa revisión de sus reuniones privadas y públicas mientras era secretaria de Estado no terminará antes de las elecciones presidenciales de noviembre. Un alivio para Clinton porque hay sospechas de que favoreció a donantes por medio de su fundación, la Fundación Clinton. En el sur del estado de la Florida ocurrió un milagro. Escuche esto. Una madre venezolana contagiada con el virus del Zika dio a luz a una menor. Esperaba, por supuesto, lo peor, pero los médicos aseguran que la bebita se salvó de nacer con microcefalia. La afortunada madre llegó a la Florida en búsqueda de ayuda cuando comenzaron los dolores de parto. Especialistas en enfermedades e infecciólogos están siguiendo de cerca este interesante caso. Y el infierno estalló en el pleno centro de la ciudad de Guatemala. Un grupo armado se encargó así de ejecutar a un sanguinario líder de pandillas provocando una masacre. Vamos con nuestro corresponsal Henry Morales, quien nos informa. Adelante, Henry. Ese es el cuerpo del FAT, un pandillero líder de la Mara 18 que fue acribillado en la balacera que se armó en pleno día a unas cuadras de la policía y al costado de una iglesia en el centro de la ciudad de Guatemala, donde 4 personas más murieron y varias resultaron heridas. Así quedaron regados los cuerpos de las víctimas
En esa unidad los bomberos intentaron salvarle la vida a esa persona, pero no fue posible. Varios de los heridos fueron llevados al hospital en condiciones graves. Él lavaba carros, pero yo no vivía con él. Ese es el vehículo que utilizaron los pandilleros para cometer el crimen. Lo dejaron abandonado a varias cuadras y se dieron a la fuga. El vehículo presenta los vidrios quebrados por los impactos de bala y adentro hay armas que utilizaron los asesinos. La policía fue alertada que en las cercanías se encontraban refugiados los pandilleros, uno de ellos herido, pero no los capturaron. En Ciudad de Guatemala, Henry Morales, cierre de edición. Y no se vayan, tenemos más aquí en cierre de edición. Al regresar, una persecución de película en California que termina por un lado en milagro y por el otro en desgracia. Además, el rayo de esperanza para miles de trabajadores del campo en los Estados Unidos. Aquí se lo contamos. También, atrás del astro del fútbol mexicano Cuauhtémoc Blanco, jamás existió nada más que ambición. Le diremos por qué. Más adelante, Nicolás Maduro no entiende que su pueblo se está muriendo de hambre y continúa con sus ideas de grandeza chavista. No se vaya. Dramáticas escenas se vivieron en una carretera en el sur del estado de California. Un sospechoso de violencia doméstica en Huntington Beach provocó tremenda persecución policial. Durante ella, le disparó a un oficial de la policía que se salvó de milagro cuando una bala impactó su placa. Varios minutos después, este hombre pierde el control del automóvil que terminó envuelto en llamas, acabando con su vida. Imagínese usted estar descansando en su casa y de pronto un avión se estrella contra el techo. Esto le sucedió a una vivienda en el condado de Vigo, en Indiana. El aeroplano terminó de esta forma en medio de un aterrizaje de emergencia. Gracias a la pericia del piloto, su acompañante y él lograron salvar sus vidas, aunque uno de ellos se encuentra en condición crítica. Le tenemos que dar un reconocimiento a todos nuestros paisanos que pasan hasta 10 horas trabajando debajo del sol en los campos agrícolas de los Estados Unidos. Por fin surge un rayito de esperanza para ellos, como nos explica Romy de Frías. Adelante, Romy. Estas son las manos de una mujer que de sol a sol recogen pimientos en los campos de Oxnard, California. Porque hay veces está muy pesado y pues ya no aguanta uno las 10 horas y más horas ya no. Hoy en día, campesinos como María García trabajan horas indefinidas por un saldo uniforme, pero esto podría cambiar si la medida legislativa AB 1066 es aprobada en este estado. Ya nos acostumbramos a que es mejor los 60 horas que ni 40 por semana. Claro, por el dinero. Por el dinero, pues por el dinero lo hace uno. Según la propuesta, si trabajan más de 40 horas a la semana y 8 al día, tendrían derecho a cobrar un 50% más por hora. Hacen como 15 o 20 cajas lo que es la canería al día y pues no le pagan las horas porque trabaja más de 8 horas. Y nomás les pagan las cajas que hacen, que son 20, viene siendo como unos 30 dólares. El cambio sería gradual, disminuyendo a 55 horas para el 2019, ya que para enero del 2022 se implementaría la ley. Y mientras estos trabajadores continúan en la pizca del pimiento, este lunes la Asamblea Estatal estará tomando la propuesta de ley AB 1066 para un voto. Esa es toda la información que les tengo. Romy de Frías, Noticiero Cierre de Edición. Viajamos hasta Bolivia, donde la población se despertó conmocionada al enterarse de una noticia lamentable. El viceministro del régimen interior y policía, Rodolfo Llanes, fue asesinado a golpes por una turba de furiosos mineros que estaban en huelga. En la carretera que conduce a Oruro, el funcionario se había ofrecido a mediar en el conflicto, pero los mineros lo asesinaron de forma brutal. Y no se vayan, tenemos mucho más aquí en cierre de edición. Al regresar, tarjeta roja Cuauhtémoc Blanco. El futbolista es exhibido como lo que en realidad es. No se pierda esta investigación. Además, un segundo de descuido puede ser suficiente para provocar una tragedia. Le mostraremos un claro ejemplo. También, Nicolás Maduro sigue con su derroche de recursos
quitando el pan de la boca a su pueblo que lo quiere derrocar. Tarjeta roja a Cuauhtémoc Blanco. Ahora ya sabemos cuáles eran sus verdaderas intenciones al postularse como alcalde de Cuernavaca, Morelos. Carla Mesola nos tiene el informe. Adelante. Al exfutbolista Cuauhtémoc Blanco le estalló una nueva polémica que, según medios mexicanos, pone al descubierto las verdaderas intenciones que tuvo al postularse como candidato a la alcaldía de Cuernavaca, Morelos. El exsecretario del ayuntamiento e integrante del Partido Socialdemócrata, Roberto Yáñez, reveló que Cuauhtémoc cobró 7 millones de pesos para postularse como candidato a la alcaldía de Cuernavaca, sin importar si ganaba o no las elecciones. Hubiera sido excelente que de corazón no hubiera dicho, no, yo no quiero dinero, yo quiero participar porque quiero cambiar mi país. Pero no, él nos pidió, nos exigió que fueran pagados a su persona y José Manuel Sanz 7 millones de pesos. Además, se supo que Blanco y su promotor exigieron la renta de un apartamento y camionetas de lujo durante la campaña, una suma que sobrepasó los 4 millones de pesos. Inmediatamente el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, reaccionó ante las denuncias. Quiero manifestar rotundamente que esa acusación es completamente falsa y que no existe en un contrato alguno que yo haya firmado con algún partido político, organización o persona para asumir la candidatura a la presidencia de Cuernavaca. El exfutbolista del América dijo que demandará a quienes lo acusan y quieren su renuncia, tras afirmar que ha recibido amenazas telefónicas de muerte. Así respondió el Cuauc cuando le preguntaron si iba a renunciar. Imagínate, sería la peor tontería que podría ser renunciar para dar el poder a esta bola de corruptos. No voy a renunciar. Informó Carla Mesola para Noticiero, cierre de edición. Pues la peor tontería fue postularse. Pero bueno, vamos a Turquía. Se encuentra bajo fuego por un grupo de terroristas del Partido de los Trabajadores de Kurdistán. En el último ataque contra la policía en la ciudad de Cizre provocaron la muerte de 11 personas, dejaron a más de 70 heridas. Este grupo de terroristas abrió fuego en contra del cuartel de la policía, hizo explotar un coche bomba y dañó toda la fachada del edificio de los uniformados. El siguiente video es una clara advertencia para los conductores en las autopistas. En una carretera de Iowa, un vehículo trató de desplazarse al carril izquierdo, pero al parecer el conductor no estaba atento a los espejos y no da cuenta de un camión que ya estaba en ese carril. Entonces es ahí cuando ocurre la desgracia. Gracias a la astucia del conductor del camión, el piloto del auto se salva de morir y sufrir graves heridas. Y ahora vamos a la jugada de la semana con mi compañero Francisco X Rivera. Adelante, Francisco. Gracias, Pedro. Hoy en la jugada de la semana regresamos al miércoles con el encuentro de Copa MX entre Zacatecas y el América. Las Águilas con posesión dentro del área. Osvaldo Martínez recibe centro a segundo poste y Michael Arroyo define con un remate de antología. Una espectacular chilena de la cual hasta Hugo Sánchez y Manuel Negrete estarían orgullosos. El cuadro capitalino terminaría imponiéndose 2-0. Hasta aquí llegamos con la jugada de la semana. Pedro, regreso contigo. Y no se vaya, aún tenemos más en cierre de edición. Al regresar le mostraremos la nueva locura de Nicolás Maduro y lo que planea hacer con el dinero de su pueblo hambriento. No se vaya. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no se cansa de provocar motivos para avivar el enojo en contra de su presidencia. Lo último que se le ocurrió fue hacer una película, su versión propia de la vida del comandante Chávez. Vamos con Abel Álvarez para que nos amplíe. Venezuela vive una de las peores crisis de su historia, donde la falta de abastecimiento y alimentos tiene a gran parte de la población sumida en la miseria.
Pero eso parece no ser impedimento para el presidente Nicolás Maduro, quien anunció lo que podría ser una inversión millonaria para producir una película y una serie en honor al expresidente Hugo Chávez. Ayer estuvo el diablo aquí. Se habla de millones de dólares para contrarrestar la versión de una productora estadounidense que hace poco anunció la realización de la serie llamada Hugo Chávez, el comandante, y que contará con Andrés Parra, el protagonista de la reconocida serie, Pablo Escobar, el patrón del mal. En esta serie se contarán los orígenes humildes del comandante Chávez hasta su polémico ascenso a la presidencia de Venezuela. Pero el presidente Maduro asegura que defenderá la imagen que dejó el excomandante. Hemos decidido hacer la película y la serie de la vida del comandante Hugo Chávez desde su Venezuela original, desde su tierra, desde su espíritu original. Sin embargo, muchos no ven con buenos ojos que el gobierno venezolano invierta este dinero en momentos en el que el país sufre problemas políticos y sociales y donde a menudo se ve a gente buscando alimentos en la basura o cruzando la frontera colombiana para comprar productos básicos para sobrevivir. Soy Abel Álvarez, cierre de edición. Y los resultados de nuestra pregunta del día de hoy: ¿cree usted que por cancelar su plan de deportación masiva Trump va a perder a sus simpatizantes republicanos? El 68% de ustedes dijo que sí, el 32% dijo que no. Para el final los dejamos con la belleza de Silvia Sainz, la actriz que nos dejó claro que no solo es una talentosa actriz, sino también posee una escultural figura. Muy buenas noches, yo soy Pedro Ferriz. Recuerden, hagamos historia.